La señora Parrado le entregó a Sara las llaves de su nuevo departamento, un regalo del Estado a todos los jovencitos que salían del orfanato, para que no quedaran completamente desamparados. Le animó a sentirse como en casa y a comenzar una nueva vida, aunque inicialmente se encontraba dubitativa. Sara finalmente entró en el departamento, donde la señora Parrado la guió y le explicó que ahora era una adulta legalmente independiente. La señora Parrado, sin embargo, le advirtió a Sara sobre la importancia de tomar decisiones responsables y asumir la responsabilidad de su vida como parte de ser adulta, a lo que Sara asintió en comprensión. La señora Parrado había sido su cuidadora, tanto de ella como de muchos otros niños similares en el orfanato durante muchos años. Sara nunca conoció a su padre, y los recuerdos de su madre se habían vuelto borrosos y poco claros con el tiempo. Ni siquiera tenía 6 años cuando su madre fue privada de la patria potestad debido al continuo abuso del alcohol y la completa falta de deseo de criar a su hija pequeña. Su madre podía salir de casa y no regresar durante varios días, dejando a la pequeña Sara completamente sola y sin una miga de pan. Era afortunada si su madre lograba hacer arreglos con algún vecino antes de su próxima borrachera, a la que a menudo se refería como visitar un rato, para que su confiable vecina, la tía María, cuidara de su hija durante 1 hora o 2, y así evitar problemas. Tratar de persuadir a la alcohólica era inútil, y regañarla o apelar a su conciencia era aún más. Al escuchar los reproches dirigidos hacia ella, la madre se enfurecía y se comportaba de manera agresiva. Algunas veces, la experimentada borracha tenía un acceso de ira, o en algún lugar de su interior, su conciencia se despertaba de repente. La madre, en medio de un violento arrebato, insultaba a la vecina, la tía María, y también a su pequeña hija con un lenguaje vulgar. La tía María se percató de que ella representaba la única oportunidad de supervivencia para la pequeña Sara. Sin embargo, la madre de Sara, como si comprendiera los pensamientos de la tía María, intensificaba su presión, aumentando sus gritos. Utilizaba un argumento destructivo que siempre surtía efecto: insultos furiosos hacia su hija y deseos de que dejara de ser un estorbo para su desenfrenada vida. Entre sus gritos expresaba su desprecio por haber dado a luz a la niña, deseando su desaparición y considerándola una carga. Este argumento solía afectar instantáneamente a la tía María. «¿Qué estás diciendo, mujer loca?», exclamó la vecina al escuchar las palabras de aquella madre. «Recupera el juicio». Pero la madre de Sara, al escuchar estas palabras, se calmó instantáneamente, dándose cuenta de que la manipulación había funcionado esa vez, lo que significaba que podía embarcarse con confianza en otra juerga. «Vamos, tía María, solo estoy bromeando, no lo digo en serio, en sentido figurado, y eres tan amable, atenta, siempre dispuesta a ayudar. Solo daré un breve paseo por aquí cerca. Es bueno cambiar de escenario de vez en cuando.
No se trata de quedarse en casa y ocuparse de las tareas todo el tiempo, dijo la astuta madre de Sara, sabiendo lo que hacía. La amable vecina no abandonaría a la niña huérfana, así que no había prisa por llegar a casa. De alguna manera se las arreglarían sin ella. ¡Ja! Soy amable, eso seguro, respondió la tía María. Pero en cuanto a ti, todo lo que haces es cambiar de escenario. Tu hija se queda sola interminablemente. No hay comida en casa. El refrigerador está apagado. Ojalá hubiera algunos sneakers secos de esos que tus compañeros bebedores a los que les das tu atención dejan por la mesa de la cocina. Sin embargo, la madre continuaba sin freno, aplicándose rápidamente el lápiz labial frente al antiguo espejo oscuro del pasillo. Respondió a la vecina con un comentario como: «No te entrometas en mi vida personal», antes de desaparecer en una dirección desconocida, sin siquiera despedirse de su hija. Solo regresaba a la puerta de entrada después de 1 o 2 semanas, visiblemente afectada por las consecuencias de su estilo de vida desenfrenado, para luego caer en un profundo sueño como si estuviera muerta. En una ocasión, la madre de Sara estuvo ausente durante 1 mes completo, generando preocupación en la vecina, quien temía que la mujer hubiera perdido la vida. Preocupada, llevó a la pequeña Sara a la policía. La madre fue encontrada poco después, revelándose que también había caído en la adicción de ciertas sustancias. Sorprendentemente, había terminado a 500 kilómetros de su ciudad natal, hospitalizada por una grave sobredosis. Tras un registro policial, encontraron a la madre de Sara inconsciente. La situación generó una urgente preocupación por el bienestar de la niña con esa mujer. Los servicios de protección comenzaron el proceso de privar a la madre de Sara de sus derechos parentales. La mujer, al enterarse de la noticia, mostró un alivio mal disimulado y ansiosamente firmó los documentos para ser dada de alta y comenzar una vida sin restricciones. De esta manera, Sara fue trasladada a un orfanato, donde su vecina, la tía María, la visitaba regularmente. Contrario a los temores de la mujer, el orfanato resultó ser un lugar acogedor y las cuidadoras demostraron ser mujeres bondadosas y compasivas, brindando cuidado a los huérfanos como si fueran sus propios hijos. La vecina pronto se dio cuenta de que la pequeña Sara estaba mejorando. La niña empezó a comer y a ganar peso. Sus mejillas se volvieron sonrosadas y su cabello rizado y marrón se rizaba dulcemente. La señora Parrado, una de las cuidadoras, estalló en risas al ver a Sara. «¿Quién es esta pequeña pispireta que ha llegado a nosotros?», exclamó. «Nunca he visto un cabello de tal color y de un rizo tan brillante». La niña se adaptó a su nueva vida. La señora Parrado hizo todo lo posible para ayudarla a socializar dentro de su pequeña comunidad, a hacer amigos y sentirse parte de su cálida comunidad. Tras salir del hospital, la madre de Sara nunca mostró interés por su hija y nunca regresó a casa. Tras 1 mes de una búsqueda incansable,
Finalmente la encontraron en el agua. La apariencia de la mujer era irreconocible. La tía María fue la que tuvo que identificar el cuerpo. No pudo confirmar con certeza si era la madre de Sara. Sin necesidad de confirmación, la policía investigó la desaparición de la mujer y el cuerpo fue enterrado con el nombre de la madre de Sara, dejando a la niña oficialmente como huérfana. En el orfanato, Sara demostró ser una niña talentosa e inteligente. La señora Parrado, dedicada al cuidado de los niños huérfanos, se involucró constantemente con Sara, quien mostró un gran interés por la lectura y la escritura. Sara, ávida lectora, frecuentaba la biblioteca regional, donde se enamoró de la atmósfera tranquila y el aroma de los libros. Inspirada, decidió que quería ser bibliotecaria en el futuro. La señora Parrado, asumiendo su papel maternal, alentó con entusiasmo su interés. Al concluir con sus estudios, Sara tenía claro que deseaba ingresar a una institución vinculada con la literatura. En la ciudad existía una sociedad de amantes de los libros, entusiastas de la literatura y poetas, a la cual Sara asistía regularmente. En una velada común en la comunidad literaria, apareció un nuevo miembro, un respetable hombre mayor de unos 70 años. Llegó al evento con un elegante coche retro, con chofer, y disfrutaba de fumar una pipa. Durante la lectura de los poemas de Sara, el hombre, conocido como Don Marcial, aplaudió y auguró un futuro literario brillante para la joven. Aunque considerado un recién llegado en la ciudad, se rumoreaba que recientemente se había mudado desde la capital en busca de tranquilidad en los suburbios provinciales. Don Marcial invitó a algunos miembros, incluyendo a Sara, a celebrar su cumpleaños en su mansión esa noche. Mientras algunos se retiraron, otros aceptaron con gusto la invitación. A pesar de tener 17 años, Sara nunca había probado el alcohol. Se sintió incómoda al rechazar la copa que le ofrecieron. La noche transcurrió cálida y sincera, con el anfitrión optando por agua mineral. Al final, Don Marcial pidió a su conductor que llevara a Sara de regreso al orfanato, quien finalmente sí había tomado algo del champán. La señora Parrado, al percibir el olor del alcohol en Sara, le advirtió sobre no confiar en todos los hombres, preocupada por la seguridad de la joven. Pronto, Don Marcial visitó personalmente el orfanato con una propuesta, sorprendiendo a la directora y a la señora Parrado. Les pidió permiso para que Sara lo ayudara a organizar la extensa biblioteca de su casa. «He oído que Sara sueña con una carrera bibliotecaria», dijo el hombre a la directora y a la cuidadora, mientras se acomodaba en una silla. «Y puedo ver de dónde proviene su amor por los libros». Observó las altas estanterías que cubrían toda una pared llena de libros en el orfanato. «Comprendo su escepticismo, pero se preocupan sin motivo. Solo quiero ayudar a una niña talentosa a hacer realidad su sueño. Ella está verdaderamente apasionada por el trabajo en la biblioteca, no por la moda y los cosméticos, como muchas otras chicas de su edad. Yo mismo tengo 2 nietos, pero desafortunadamente no puedo decir lo mismo de ellos.
tienen intereses completamente diferentes. Mientras que el entusiasmo de Sara por los libros y la lectura es realmente notable. En mi biblioteca a lo largo de los años se han acumulado miles de libros. Algunos son bastante raros y valiosos. Al escuchar que el inesperado visitante tenía nietos, las mujeres se relajaron un poco. Sin embargo, la directora mirándolo dijo seriamente: «Bueno, ciertamente no nos importa que Sara se desarrolle y participe en tales actividades, especialmente porque planea ingresar al instituto el próximo año. Sin embargo, siempre estaremos pendientes de nuestra pupila, y si algo sucede, tenga la seguridad de que no permitiremos que le ocurra ningún daño», agregó con firmeza. «Bueno, veo que nuestro futuro está en manos capaces», dijo don Marcial bromeando en respuesta. «Pero tienes toda la razón en tomar este asunto en serio. Hagamos esto. Instalaré una cámara de vigilancia en mi biblioteca y podrán ver lo que Sara está haciendo en mi casa. ¿Qué les parece?» «Bueno, vamos a intentarlo, don Marcial», dijo aliviada la directora del orfanato. Sara, al enterarse de la próxima tarea, estaba emocionada. La casa de don Marcial tenía numerosos libros y la oportunidad de clasificarlos era como un sueño hecho realidad. Sara comenzó a ayudar a don Marcial, principalmente los fines de semana. Temprano por la mañana, se dirigía a su casa para sumergirse en el fascinante mundo de los libros que llenaban la extensa biblioteca. Don Marcial la recibía con el desayuno servido. Aunque era inusual para Sara disfrutar de café y panqueques en un entorno tan refinado, pronto se sumergió en conversaciones cautivadoras con el anciano. La señora Parrado, sin embargo, vigilaba de cerca cómo pasaba su tiempo su pupila en esa casa. Cuando Sara finalmente cumplió 18 años, su cuidadora se volvió especialmente seria. «Sara, ahora eres una adulta», le dijo a la chica. «Pronto comenzarás a vivir por tu cuenta en tu propio departamento, que se proporciona a todos los graduados del orfanato. Pero para entonces, según la ley, ya no podemos controlar legalmente tu vida. Entiendes, por supuesto, que siempre puedes contar con nosotros, pero todas tus decisiones relacionadas con las relaciones que tienes con otras personas, especialmente con los hombres, corren por cuenta tuya. Recuerda siempre que tus deseos e intereses siempre son lo más importante. Nunca te dejes persuadir si alguien intenta que hagas algo que no quieras. No aceptes nada así, incluso si te ofrecen dinero por ello. Si lo ves, huye de esas personas». Sara entendió de quién hablaba la señora Parrado y a quién se refería, pero don Marcial nunca le había hecho nada parecido. Por el contrario, se comportaba como un abuelo cariñoso, como si fuera la propia familia de Sara. La chica, que nunca había tenido un abuelo ni siquiera un padre, estaba encantada con ese trato. Don Marcial disfrutaba haciendo preguntas y a menudo buscaba la opinión de Sara sobre diversas situaciones que ocurrían en la vida. Poco tiempo después de que Sara se mudara a su nuevo departamento, don Marcial, al enterarse de que estaba celebrando su cumpleaños, insistió en darle un regalo personal.
y le entregó un nuevo teléfono móvil. «No se aceptan negativas», dijo el hombre, viendo la vacilación de Sara al aceptar el regalo. En ese momento, Sara contestó la llamada que estaba entrando en el teléfono, y efectivamente, era don Marcial, pidiéndole que fuera a su casa ese mismo día. En 1 hora y media, estaba entrando en la mansión de don Marcial. «¿Cómo te estás adaptando, Sara?», le preguntó cuando la vio entrar. «Entra, siéntate y mientras estás aquí, cuéntame dónde has decidido trabajar antes de ingresar a la universidad». Sara suspiró en respuesta. «En realidad, don Marcial, no quiero trabajar en esa tienda, pero ¿dónde más puedo?», dijo ella. «Bueno, no tienes que trabajar en esa tienda si no quieres», dijo don Marcial. «De hecho, quería ofrecerte algo. ¿Qué te parece si te contrato yo mismo? Harás las mismas tareas que estás haciendo ahora: organizar mi biblioteca, ayudarme a catalogar libros y a veces simplemente hacerme compañía. Después de todo, somos amigos, ¿verdad?». Sara sonrió en respuesta, pero, recordando las palabras de la señora Parrado, ella vaciló y dijo: «Eso sería muy amable, don Marcial. Gracias por su cuidado y apoyo. Pero, ¿por qué muestra tanta amabilidad hacia mí? Supongo que tiene nietos e hijos propios. Nunca hablas de ellos». «Sara, querida mía», dijo don Marcial pensativamente, «he querido hablar contigo durante mucho tiempo, y ahora creo que ha llegado el momento. Mira». Sacó una foto de un libro que había estado sosteniendo y se la entregó a Sara. Era una imagen de un joven con el cabello claro y rizado. Sara miró la foto con desconcierto, sin entender por qué don Marcial se la estaba mostrando, y preguntó: «Este debe ser algún pariente suyo, ¿verdad? Tal vez su hijo o algún nieto». «Bueno, no es un nieto», rió don Marcial. «Pero tienes razón. Es un pariente, y no solo eso, sino mi propio hijo», dijo volviéndose de repente serio. «Un hijo que desafortunadamente cometió muchos errores en su vida, y ahora ha dejado este mundo tristemente». «¿Qué le pasó?», preguntó Sara con simpatía. «Por favor, cuénteme». «Es una historia triste», respondió don Marcial con pesar. Reconoció que como padre no le prestó suficiente atención a su hijo, confiando en otros para su crianza. A pesar de su riqueza y éxito en los negocios, admitió haber pasado por alto lo más importante: transmitir valores a su pequeño. Su hijo creció como un egoísta, acostumbrado a la idea de que en el mundo giraba todo a su alrededor. Don Marcial aceptó su error. El anciano continuó compartiendo la historia de su hijo Renato, quien desde joven mostró inclinaciones hacia una vida desviada. Con acceso ilimitado al dinero, se sumergió en el alcohol y más tarde algunas otras sustancias. A los 18 era un alcohólico consumado, llevando una vida temeraria. Don Marcial se dio cuenta tarde de sus problemas y lamentó su papel en el destino. «Mi esposa y yo comenzamos a pelear seriamente por nuestro hijo, por lo que eventualmente llevó a la completa ruptura de la relación. Después del divorcio, ella fue exigiendo una vivienda separada para ella y para nuestro hijo, así como un sustancial apoyo financiero.
A partir de ese momento, no tenía ninguna influencia sobre Renato. Algún tiempo después, mi esposa me informó que nuestro hijo se iba a casar. Desafortunadamente, su futura esposa resultó ser una cazafortunas. La joven esposa de Renato, Ágata, estaba embarazada. Parecía que no le importaba el estilo de vida de su esposo. El matrimonio duró solo 3 años, durante los cuales Ágata dio a luz a otro hijo, creyendo que ahora había asegurado su futuro. A través de la pensión alimenticia para sus 2 pequeños, solicitó el divorcio con calma y a Renato no le importó en absoluto. Después del divorcio, compré un nuevo departamento para mi hijo, donde se mudó. Mi hijo continuó viviendo de la misma manera y pronto trajo a una nueva novia a su vida. La joven ya era una alcohólica experimentada. Ahora el departamento de mi hijo se había convertido en un verdadero antro. Un día, cuando fui a verlo, intenté persuadirlo para que enderezara su vida, pero éste anunció solemnemente que su novia se encontraba embarazada. La futura madre no parecía preocuparse por su condición en absoluto. Estaba fumando un cigarrillo y con una risa ebria daba sorbos a un vaso de alcohol. En ese momento comprendí que si la novia de mi hijo estaba realmente embarazada, entonces debíamos salvar al futuro nieto. Bajo el pretexto de conocer a la futura madre, la saqué al pasillo y la llevé directamente al hospital. En ese lugar, la ayudamos y nos aseguramos de que descansara. Al día siguiente fui a recogerla, pero antes de llevarla a casa, hablé con el médico. Resultó que la joven estaba realmente embarazada y ya era demasiado tarde para no tener al bebé. Sin embargo, la futura madre, que parecía completamente indiferente a su condición, exigía deshacerse de la resaca y fumarse otro cigarrillo. Fue entonces cuando decidí intervenir, llevando a la chica a mi casa y manteniéndola bajo la mirada atenta de 2 enfermeras. La novia de mi hijo se llamaba Kate. Al darse cuenta de que su estilo de vida desenfrenado había llegado a su fin, causó un terrible escándalo por toda la casa. Pero yo estaba decidido a no ceder. «Escucha, Kate», le dije a la rebelde alcohólica. «Hagamos un trato. Vivirás conmigo durante algunos meses, absteniéndote por completo del alcohol y tabaco. Si te comportas bien, vivirás como una reina. Luego podrás dar a luz y seguir tu camino, dejando al bebé aquí. Y por eso te pagaré una suma sustancial». Ella aceptó, pues la cantidad que mencioné claramente la sorprendió. «Entonces esa chica te dio otro nieto», interrumpió el silencio Sara. «No, lamentablemente», respondió el anciano. «Kate logró escapar de mi casa poco antes de dar a luz. En realidad, fue mi ex esposa quien la ayudó, el día del velorio de mi hijo. Ella se enteró accidentalmente de que Kate vivía en mi casa y estaba a punto de dar a luz al hijo de mi hijo. Se dio cuenta de que ese niño se convertiría en el tercer heredero de mi fortuna y decidió eliminar al heredero innecesario. Así que ella fue la que le dio la carta blanca y todas las llaves para que Kate pudiera escapar del lugar. «Pero encontraste a Kate después, ¿verdad?», preguntó impacientemente Sara. «No la encontré de inmediato.
suspiró don Marcial. Desapareció como si nunca hubiera existido. Contraté un detective que la buscó por todo el país. Fue solo unos años después que se descubrió su rastro en un pequeño pueblo. Pero me di cuenta que era demasiado tarde. Kate ya no estaba viva. ¿Y el niño? ¿Pudiste encontrar al niño?, preguntó impacientemente Sara. Don Marcial guardó silencio y pareció perdido en sus pensamientos. Sí, lo hice. Era una niña, respondió don Marcial con una sonrisa. Pero no de inmediato. En la ciudad donde Kate fue enterrada era una desconocida. Pero pronto quedó claro de manera inesperada que la niña sí existía. Kate dio a luz mientras vivía en otra ciudad. Sus derechos parentales fueron terminados allí y su hija fue colocada en un orfanato para su crianza. Esa niña es una copia exacta de mi hijo Renato. Cuando la vi, supe que todas mis dudas sobre la paternidad de mi hijo desaparecieron al instante. No revelé mi identidad de inmediato y observé a la pequeña durante varios años. Cuanto más la observaba, más convencido estaba de que era mi nieta. Afortunadamente se parecía más a mí que a su padre. Es talentosa e inteligente, a diferencia de mis otros dos nietos. Estos no conocen más valores que el interés propio y son mediocres y maliciosos. Siempre supe que no les confiaría mi negocio, pero ahora estoy en paz. Don Marcial sonrió con alegría. Sé quién puede ser mi sucesora. Estoy muy orgulloso de ella. ¿Te gustaría saber quién es esa niña?, preguntó don Marcial. Sara, intrigada por su historia, asintió. Esa niña eres tú, Sara. ¿Cómo puedo ser yo? No entiendo nada. Es cierto, dijo don Marcial. Imagínate, eres mi nieta. Cuando te vi por primera vez, lo supe al instante. ¿Quién más podría tener un cabello tan ardiente como el tuyo? Eres uno de nosotros. Entonces, soy la nieta de la que me has estado hablando, dijo la niña asombrada. Así es. Tú eres mi nieta. Don Marcial, abuelo, ¿es realmente cierto? Qué feliz estoy de que seas tú mi abuelo, dijo Sara, dejando atrás cualquier rastro de duda. Abrazó amorosamente a su abuelo. Don Marcial también irradiaba felicidad. «¿Pero por qué me lo has contado hasta ahora?», preguntó Sara. «Sara, ahora es el momento adecuado. Cuando te encontré y confirmé que eras mi nieta, aún no sabía cómo era tu vida». Don Marcial cambió su tono de repente. «Lamentablemente, mi querida, el tiempo me obliga a apresurarme. Los médicos me han dado muy poco tiempo, solo 2 o 3 años, bajo la condición de una vida tranquila y sin estrés. No llores», consoló el abuelo. «Eres la heredera de nuestra estirpe, siempre fuertes y seguros. No inicié esta conversación en vano. Quiero asegurarme de que nuestro negocio familiar pase a manos capaces, y veo que esas manos deben ser las tuyas. Sé que habrá mucho que aprender, pero incluso si algo me sucediera, ten la seguridad de que hay personas de confianza en nuestro negocio, quienes te apoyarán al principio». «Abuelo, no necesito nada de ti», dijo Sara. «Lo más importante es que te tengo ahora. Además, mis hermanos podrían molestarse y resentirse porque quieres transmitirme el negocio familiar». «Sara, no debes preocuparte por esas cosas. Ahora eres mi sucesora, y eso conlleva una gran responsabilidad. En cuanto a tus hermanos,
también recibirán su parte en el testamento, y nuestro negocio es poco probable que les interese porque lo que más les importa es el dinero. Desafortunadamente, esos valores les fueron inculcados por su madre Ágata, y por supuesto, también por mi ex esposa, que crió a mi hijo de manera tan incorrecta. El anciano guardó silencio por un momento y luego continuó. Por cierto, pronto conocerás a tu hermano y hermana. Queriendo hablar contigo, los llamé desde la capital ayer y ya están en camino. Mientras tanto, los dos recién llegados ingresaron al comedor, un joven de unos 20 años y una mujer de unos 25, ambos con el cabello rizado y brillante. Sara identificó rápidamente a su hermano y hermana. Tras las presentaciones, los hermanos mostraron una sorpresa disimulada al conocer a Sara. Aunque se unieron a la familia para el café, sus sonrisas educadas ocultaban miradas poco amigables. Los hermanos, Gregorio y Marina, se interesaron por la vida de Sara, solicitando que les leyera algunos poemas. Don Marcial observaba a sus nietos con placer, con una sonrisa feliz en su rostro. Mientras el abuelo se retiraba a su oficina para relajarse, el hermano y la hermana se sentaron cerca de la chimenea y empezaron a hablar en voz baja. Marina señaló a Gregorio la identidad de Sara como la hija de Kate, la alcohólica conocida por su madre. Expresaron disgusto y temor de compartir la herencia con ella, creyendo que don Marcial le daría parte de su dinero. Al escuchar la palabra, Gregorio se puso alerta. ¿Crees que el abuelo dejará todo a ella? Gregorio miró a su hermana con duda. Bueno, quién sabe, respondió Marina. La ley de la maldad aún no ha sido cancelada. Una cosa está clara. Tenemos que deshacernos de esa huérfana lo antes posible. Al día siguiente, en la casa de don Marcial, después del almuerzo, el abuelo expresó su alegría por la conexión entre sus nietos y su nueva nieta, Sara. Les instó a pasar más tiempo juntos y sugirió que salieran a divertirse. Mientras don Marcial se ocupaba de asuntos laborales, Marina, hermana de Sara, propuso la idea de visitar el Museo de la Historia local para poder conocerse mejor. A pesar de la vacilación inicial de Sara, sus hermanos respaldaron la idea. Durante el viaje en coche de Gregorio, Sara se percató de la falta de un regalo y propuso detenerse en una tienda para comprárselo. El joven halló un licor muy costoso en una estantería. Aunque Sara expresó preocupación por los costos, Gregorio aseguró que cubriría todos los gastos. Al llegar al departamento de Sara, se revelaron tensiones cuando Marina desaprobó discretamente el lugar. Durante la celebración con alcohol, Sara, que no bebía habitualmente, expresó su desagrado por la bebida, pero fue presionada por sus hermanos a participar en el brindis. La situación se complicó cuando Gregorio la forzó a beber más de lo deseado, causando malestar y confusión en Sara. «Espera», susurró Marina a su hermano. «Podría atragantarse. Dios no lo quiera. Entonces tendrás que responder ante el abuelo por ella». «Todo está bajo control», tranquilizó Gregorio a Sara en voz baja, observándola de cerca. «Oh, parece que está lista», afirmó con satisfacción, sacando su teléfono y encendiendo la pantalla. «Hagamos un pequeño video para la posteridad.
podría ser útil más adelante, si nuestra hermanita resulta ser un poco cooperativa, y luego llamaremos al abuelo, ¿verdad?, añadió de manera juguetona, marcando el número de su abuelo a través de una videollamada. Vamos, hermana, dile al abuelo cuánto lo quieres. Adelante. Gregorio colocó el teléfono frente al rostro de Sara. La joven, luchando por abrir los ojos, miró la pantalla. Al ver a su abuelo en la pantalla, rió ebria, y con la lengua entumecida por el alcohol, logró decir: «Abuelo, hola, soy yo, tu nieta». «¿Qué está pasando?», dijo el abuelo. «¿Te sientes mal?». La voz de su abuelo tembló de preocupación. No me siento muy bien. Solo hemos tomado un poco», añadió Sara con la lengua trabada. Luego se tambaleó y cayó al suelo, quedándose dormida al instante. Don Marcial terminó la videollamada. Los nietos intercambiaron miradas, estallaron en risas y chocaron los 5. Su plan había funcionado. Ahora el abuelo pensaba 100 veces antes de tomar cualquier decisión. Ahora que había visto lo que su querida nieta era capaz de hacer. Al desconectar la videollamada, don Marcial se agarró el pecho. Había cometido un error al dotar a Sara de cualidades que no poseía. ¿Seguiría ella, la hija de padres descarriados, ahora sus mismos pasos?, se preguntó el anciano. «Necesito ir a verla de inmediato», decidió don Marcial. «Dile al chofer que traiga el auto», le dijo a su ama de llaves. «Tenemos que salir urgente». Sara luchó por abrir los ojos y miró a su alrededor sorprendida. Estaba acostada en un sofá en casa, con una mesa llena de bocaditos sobrantes, vasos volcados y una botella vacía. Intentó levantarse, pero su cabeza daba vueltas. «¿Qué pasó aquí? ¿Qué me está pasando?», se preguntó en voz alta. Sus recuerdos regresaron de repente. ¿Dónde estaban sus hermanos? Ellos habían estado aquí con ella. ¿Bebí alcohol?», se preguntó, sintiendo un sabor extraño y desagradable. «Ellos trajeron alcohol ayer», recordó sintiéndose peor que nunca. Sara logró levantarse, fue a la cocina y puso una tetera en marcha. Después de tomar algo de café, recogió la mesa, programó una alarma para las 9 y volvió a acostarse. Más tarde, marcó el número de su abuelo. Sara tenía la intención de avisarle que llegaría más tarde ese día. Sin embargo, no hubo respuesta en su teléfono. Sara decidió ir a su casa. La puerta, como de costumbre, la abrió el ama de llaves. «¿Por qué todos desaparecieron?», se preguntó. «¿Dónde está el abuelito?». «¿Acaso no lo sabes, muchacha?», exclamó la ama de llaves. «Don Marcial está en el hospital, en estado crítico. Tanto su exesposa y sus nietos están en el hospital con él». Al escuchar la noticia, Sara le recorrió un escalofrío. Así que por eso su abuelo no había contestado su llamada. Después de averiguar en qué hospital estaba, se apresuró a ir allí. No le permitieron ver al anciano. Las visitas estaban prohibidas en estado crítico. «Aquí está ella, la que arruinó todo, y ahora ha venido a admirar el resultado de su metedura de pata». Sara escuchó de repente una voz a su lado. Levantó la mirada y la chica vio a Marina y a Gregorio, parados frente a ella. «¿Qué estás mirando?», continuó Marina. «Todo es tu culpa. El abuelito está mal por tu culpa». «¿Por qué? ¿Por qué culpa mía?». Sara no entendía nada. «¿Que no es culpa tuya? Mira por ti misma cómo está».
Gregorio, fingiendo indignación, sacó su teléfono del bolsillo, lo encendió y se lo acercó a la chica. En la pantalla, Sara se vio a sí misma. Apenas podía hablar y estaba sentada en una mesa con una copa en la mano. «Bueno, ¿qué te parece?», preguntó su hermano burlón. «Hay más de esos videos». «El abuelito lo vio todo», afirmó Sara horrorizada. «¿Por qué le mostraste todo esto?» «Mira, ahora intenta culparnos también de sus cosas». Marina respondió indignada. «Tú misma empezaste a llamarlo por video ayer. Se sintió mal de inmediato cuando te vio. Eres igual que tu madre, una alcohólica y un completo desastre. Lárgate antes de que te echemos y asegúrate de que nunca más te veamos aquí», declaró Marina, enojada con Sara. «Sí», añadió su hermano burlonamente, «pero si te queda aunque sea una pizca de conciencia, es mejor que te vayas elegantemente y olvides para siempre que eres nuestra hermana». Conmocionada por la noticia de la videollamada, Sara salió en silencio del hospital, cuestionando la verdad de los acontecimientos, temiendo la pérdida de confianza de su abuelo y su posición como posible heredera. Se dirigió al hogar de niños donde creció y buscó el consejo de la señora Parrado, su antigua cuidadora. Sara compartió los detalles con la señora Parrado, quien quedó sorprendida por la complejidad de la situación. La cuidadora aconsejó a Sara de que hablara con su familia y renunciara a la herencia para desarmar la posible trama en su contra. Sin embargo, Sara temía la avaricia de sus hermanos, quienes, según su abuelo, solo buscaban el dinero. Decidida a aclarar las cosas, Sara se dirigió de nuevo al hospital para hablar con sus familiares. Descubrió que Marina y Gregorio ya habían regresado a la casa y los encontró discutiendo la situación en la mesa del comedor. Sara irrumpió para expresar su deseo de hablar, pero fue recibida con desdén y burlas por parte de sus hermanos, quienes rechazaron cualquier posibilidad de renuncia a la herencia. La tensión aumentó cuando Marina amenazó con revelar los videos comprometedores grabados por Gregorio, lo que podría empeorar la percepción del abuelo hacia Sara. Ante la hostilidad de su familia, Sara se vio obligada a abandonar la casa, enfrentándose a la incertidumbre de su relación con su abuelo y la complicada herencia familiar. De pronto, en el pasillo de la casa sonó el teléfono. La criada contestó la llamada y después de una breve conversación colgó. Al entrar en el comedor, informó a los 3 jóvenes señores: «Señora Marina, señor Gregorio, señora Sara Padilla». Llamaron desde el hospital. Su abuelo, don Marcial, acaba de fallecer. Su corazón se detuvo y todas las medidas tomadas por los médicos no tuvieron efecto. Después de recibir la noticia del fallecimiento de su abuelo, don Marcial, los 3 nietos se encontraron en una mezcla de sorpresa y desorientación. Estaban en la casa de su abuelo cuando la criada les comunicó la trágica noticia. Marina, con su habitual frialdad, se dirigió a Sara para asegurarse de que aún renunciaba a su parte de la herencia. Sara, abrumada por la tristeza y la culpa, se retiró de la casa y buscó consuelo en la señora Parrado. Después de un momento de desesperación y angustia, Sara confió en la señora Parrado
y compartió su dolor por la pérdida de su verdadero abuelo. La señora Parrado, con compasión y sabiduría, alentó a Sara a asistir al funeral, a pesar de la oposición de sus hermanos. Marina y Gregorio hicieron de todo para evitar que Sara asistiera al funeral, pero la ama de llaves proporcionó discretamente a Sara la información sobre dónde se celebraría la ceremonia. Decidida a despedirse de su abuelo, Sara se presentó en la funeraria, tratando de pasar desapercibida entre los dolientes. Durante la ceremonia, Sara observó a Marina y Gregorio, quienes se encontraban en la primera fila, rodeados de otros dolientes. A pesar de las miradas hostiles de sus hermanos, Sara permaneció firme en su decisión de honrar a su abuelo. La trágica pérdida de don Marcial marcó un punto muy grande en la vida de Sara, quien se enfrentó a la adversidad y a la hostilidad de su propia familia, mientras buscaba reconciliarse con su pasado y su identidad. Esperando que sus hermanos salieran del edificio, Sara se acercó tímidamente al ataúd, mirando a su abuelo con lágrimas en los ojos. Una mujer mayor, aparentemente la ex esposa de su abuelo, la confrontó con enojo, acusándola de ser una supuesta nieta recién descubierta, quien solo quería aprovecharse del dinero que don Marcial tenía. Marina y Gregorio intervinieron, agarraron a Sara y la expulsaron a la fuerza del lugar, advirtiéndole que no se atreviera a reclamar la herencia. A pesar de la intimidación, Sara se retiró y luchó por ponerse de pie. Al día siguiente, llamó a la mansión para conocer la ubicación de la sepultura de su abuelo, pero el ama de llaves le instó a esperar después de la lectura del testamento. Sara, agradecida, buscó reconstruir su vida y regresó a trabajar en la tienda donde la señora Parrado le había conseguido empleo. Pero unos cuantos días después, en la lectura del testamento, los parientes quedaron incrédulos, así también muy enfadados al enterarse de que Sara era la heredera designada. El notario mismo buscó a Sara para que estuviera presente en la lectura del testamento. Este respaldó la legalidad de las instrucciones con pruebas y grabaciones de video. Posteriormente, un asistente del notario llevó a Sara a la oficina para la lectura de una carta especial, la cual estaba dirigida a ella. En la carta, el difunto don Marcial expresaba su confianza en Sara como la heredera más digna, dejándole todos sus bienes y el negocio familiar. También le encomendaba el cuidado de sus hermanos, Marina y Gregorio, pidiéndole que le diera un empleo en una de las empresas familiares. Al finalizar la lectura, un pesado silencio llenó la habitación, y Sara, abrumada por la emoción, lloró inconsolablemente. El notario finalmente anunció que Sara asumiría sus derechos de herencia de acuerdo con la ley, solicitando a todos que firmaran los documentos, dejando a los demás sin palabras. Queridos amigos, con esta historia demostramos que la justicia finalmente existe, así también que el amor puede ser tan grande que puede cruzar cualquier barrera, así como el amor de aquel abuelo por su nieta, a quien acababa de conocer.
Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión. Déjanos en los comentarios tu opinión. Es muy valiosa para nosotros. Te saluda Lucero Medina y te envío un fuerte abrazo hasta tu hogar. Bendiciones.